Bueno, muy buenos días todos. Saludos desde Cafayate, aquí en la provincia de Salta. Estamos en Salta, aunque no lo crean, tomándonos unos vinitos aquí en la zona de Cafayate, visitando unas bodegas. Mañana va a ser el último día y nos vamos para Salta Capital, Salta Norte y Jujuy. Así que, bueno, vamos a hacer la tercera parte entonces del video que estábamos haciendo. La tercera parte de la historia de la vida de mi papá. ¿De qué se va a tratar la tercera parte? Y bueno, cuando seguíamos tratando de encontrar trabajo. Ok, en Nueva York. En Nueva York, ya estábamos en Nueva York. Lo único que estamos teniendo un poquito de problemas con el internet. Este video lo queríamos largar el sábado y el domingo y hemos tenido interrupciones, o sea que vamos a ir tratando de publicarlos a medida que el tema del internet nos permita. Entonces, ¿dónde estábamos? En Nueva York. En Nueva York. El último video había sido la expedición punitiva esa que hicimos al barrio de Harlem, ¿no? Sin saber a dónde nos habíamos metido y bueno, sobrevivimos. Mucha gente por ahí se pregunta, qué exagerado, que esto, que el otro. En aquellas épocas la ciudad de Nueva York, ustedes no se dan una idea de lo peligroso que era. E inclusive los subterráneos eran uno de los lugares más temidos por el público, porque pasaban todo tipo de asaltos, de crímenes. Llegó a tal punto que surgió un grupo de jóvenes que se llamaban los Guardian Angels o Ángeles Guardianes, que llevaban unas boinas blancas, si mal no me acuerdo, y se dedicaban a patrullar. Era como un grupo de protección civil, civiles, no eran ni policía, nada de estos muchachos que sabían un poco tal vez de defensa personal y se dedicaban a patrullar los subterráneos. Se subían a los trenes e iban por los trenes caminando entre los vagones y fijándose de que no pasara nada, porque los ataques eran constantes, cosa de diario, era un lugar súper peligroso. Y el que haya estado en Nueva York en el 1970 lo va a poder corroborar, porque era de terror. Entonces, bueno, habíamos llegado de ese problema con el Harlem que tuvimos, que nos perdimos, y el próximo día o los próximos 2 días, me acuerdo, la chica una de las hijas de la señora que vivía en el apartamento de abajo de nosotros, le viene a decir a mi mamá que necesitaban gente donde ella trabajaba. Que era un lugar, después les voy a contar más en detalle cómo era el lugar, un lugar de hippies, ¿vieron? Un lugar donde hacían pósters psicodélicos y todas esas cosas. Entonces necesitaban gente y ella le sugirió a su patrón que había una gente que había recién llegado y que si los podían tomar. Y bueno, se fue mi hermano para allá, mi hermano mayor. Y lo tomaron, sí, a él finalmente uno consigue trabajo. Empezó ganando $80 semanales, que era bastante porque en Nueva York en ese momento un salario básico era más o menos $55, $60 semanales, así que $20 más no era nada para despreciar. Así que bueno, él la agarra y al otro día entonces se va con esta chica, se van juntos porque ella vivía en la casa de abajo, o sea que lo lleva para que él pueda empezar su trabajo. Mi hermano andaba medio mal en esa época, con problemas de salud, le habían empezado ya hacía un par de años, algo que en esa época todavía no se conocía mucho, la ciencia no estaba muy segura de cuáles eran los problemas, pero resultó ser que algo muy común en el día de hoy, que son ataques de pánico. Entonces él tenía bastante problemas para funcionar solo, requería siempre a alguien que lo acompañase y ese caso era yo, ¿no? Pero bueno, ese problema también era una carga, no una carga, pero un problema más agregado a toda la situación que hacía la cosa también un poco más complicada. Entonces, bueno, mi hermano consigue el trabajo, esas fueron las buenas noticias. Pero las malas noticias fueron de que mi mamá, que estaba trabajando también, el lugar donde ella estaba trabajando, el patrón, el dueño de la casa donde ella estaba ayudando con esos chicos, le dice que no
que no la iban a necesitar más y para colmo no le pagó. ¿Okay? El tipo tenía, no sé si era dueño o alquilaba un lugar ahí, un negocio en la Quinta Avenida, que eran ventas de productos electrónicos. Aquella época los electrónicos, ustedes se imaginan qué es lo que era. Radios, tocadiscos, aquellos amplificadores de música, en fin, no había la electrónica que tenemos hoy en el mercado. O sea que no le pagó. Y nosotros, claro, contábamos con ese dinero porque la situación se ponía cada vez más tensa y más difícil. No se olviden de que ya nos llegaba el pago del próximo mes de alquiler. Eran $270, creo, de alquiler mensual. Teníamos que empezar a mandar el dinero para pagar los pasajes de avión, 5 personas, y había garantes que habían puesto la firma, o sea que cada uno se tenía que pagar su propio pasaje y eso también estaba ya que se venía encima, y había que mandar dinero para que sobrevivan las personas que habían quedado también parte de la familia, que era mi mamá de crianza con los 2 chiquitos adoptivos, el perro, y si nosotros no le mandábamos dinero a ellos también no tenían cómo sobrevivir. Así que la situación era súper complicada y súper estresante. A mi mamá no le pagan. Entonces ella estaba en casa y decidimos, yo creo que fue la señora que vivía abajo que le comentó a mi mamá que en Manhattan había una agencia de empleos que estaban buscando gente. Porque nosotros no teníamos la más mínima idea de cómo empezar a buscar un trabajo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estábamos como perdidos en la neblina, como quien dice. Así que todos los intentos hasta ahora habían sido sin resultados positivos de buscar empleo. Y bueno, me acuerdo que nos fuimos, en Manhattan estaba la agencia. Fuimos mi mamá, mi hermana melliza y yo. Y llegamos ahí a la agencia. Manhattan estaba esa agencia justo sobre la calle 42. Si mal no recuerdo, frente a la biblioteca pública de Manhattan. Esa hermosa biblioteca, estilo así, viste, con las columnas, parece el Partenón, ¿no es cierto? Con los 2 leones así, las escalinatas. Pero en aquella época era todo un asco, miren, realmente era una ciudad tan sucia y tan abandonada, Nueva York, que daba pena eso. Y llegamos justo ahí, ese es lo que se llama Times Square, ¿no? Salimos del subterráneo, esta vez no nos perdimos, gracias a Dios, y íbamos caminando por esa calle, mugre por donde uno mirara, papeles tirados por las veredas, las aceras, la calle, los tarros de basura rebalsando de basura que no las habían recogido, gente rara. No quiero dar la impresión de que uno está en contra de algún tipo de ser humano o de otro, pero gente muy rara, estos tipos de personas que van empujando esos carritos de supermercado llenos con porquerías, ¿viste? Bolsa sucia, estos destituidos de la sociedad. Todas esas veredas eran todos lugares que habían quedado, había muchos cines, que eran los famosos cines de la década de los años 30, de los 40, pero ahora los habían convertido todos en cines mostraban prostitución nada más. Uno veía los carteles afuera y eran 3X rojas, nada más, XXX, ¿no es cierto? Y entre cine y cine estaban las casas que vendían pornografía. O sea que eran estos sucuchos, estos cuchitriles ahí que estaban vendiendo pornografía de todo tipo, y adentro tenían esas, como unos cuartitos que tenían, que ahí había unas cámaras que se le ponían 25 centavos y pasaban películas pornográficas y se acababan los 25 centavos y la gente le tenía que meter otra moneda para seguir mirando. En fin, un elemento de bajo mundo, digamos, mujeres paradas en las aceras tratando de agarrarte, ¿viste? Y, hey, honey, come here, you wanna have a good time. Mielcita, vení para acá, querés pasar un lindo momento, ¿viste? Una situación, la arquitectura de ese lugar, bueno, esos frentes de negocios tan típicos de los Estados Unidos de aquella época, principios de siglo allá, que parecían más que nada, ¿se acuerdan? ¿Vieron en las películas del oeste, del Far West? Eso, construcción de los salones y todo eso, que todo chato, frentes de madera,
mucho frente con reja, todo con reja, estilo acordeón, que se cerraban, no como las rejas tal vez de América Latina, que se suben, ¿no es cierto? Esta no, para los costados, como un acordeón, con candados, cuidando las ventanas y las puertas, en fin, un lugar bien deprimente, ¿vieron? Uno siempre pensó en los Estados Unidos, Nueva York, wow, las películas de Hollywood, ahí se dan una cuenta de el engaño de Hollywood, ¿no es cierto? Porque esto era totalmente distinto a lo que uno había pensado que iba a encontrar. Y los grandes edificios todavía no existían, los edificios de vidrio como hoy en Manhattan, esas torres hermosas que hay. Eran todos los edificios que había, eran más que nada los edificios tradicionales como el Empire State, el edificio de la Chrysler, estaba el edificio de Pan American, pero todavía no habíamos tenido oportunidad de ver mucho porque nuestra preocupación era trabajo. ¿Okay? O sea que bueno, llegamos a este lugar donde estaba la agencia y era una puerta. En todo lo largo de esa cuadra de lugares pornográficos y de suciedad y de perdición, digamos, esta era una puerta, estaba abierta, y una escalera de madera que subía al segundo piso. Viejo el edificio, viejo parecía, pero me acuerdo como si fuera hoy, que tenía escalones de madera, los peldaños para subir, era todo de madera. ¿Y qué tan viejo sería este lugar que cada escalón tenía marcado dos ranuras así, una acá y una acá, donde la gente iba subiendo y ponía los pies? Se habían gastado a tal punto que le habían quedado las hendiduras de la marca de los zapatos, ¿no es cierto? Que la gente lo ha ido gastando a través de los años y las décadas. Y bueno, subimos allá arriba y había, qué sé yo, la oficina era una mesa y 2 sillas, nada más, digámoslo así, un lugar minúsculo. Y había una chica de color, flaquita, hablaba un poquitito de español. Y ahí entre palabra y palabra que nos tratamos de hacer comprender, y dice sí, que había un trabajo disponible en el Bajo Manhattan, downtown, y que necesitaban que la persona, esto era ya casi cerca del mediodía, ¿no? Y necesitaban que la persona llegase antes de las 3 de la tarde, que patatín, que patatán. Así que, bueno, ahí estábamos con mi mamá, nos miramos, las palabras estaban de más en ese momento porque no había otra solución. En ese momento uno le decían, mirá, acá hay un fierro al rojo vivo, si te agarrás con las 2 manos te salvás, y uno lo agarraba, ¿eh? Así que yo le digo, me voy, yo lo tomo, me voy. Y agarra y me dice, bueno, me da la dirección, la chica más o menos me explica que tenía que entrar ahí en Times Square, en el subterráneo, y mi mamá me da 2 tokens, que los tokens son en aquella época para usar los subterráneos, no había tarjeta magnética ni nada. Uno tenía que comprar en una casillita que estaba en cada estación y compraba las fichas, los cospeles vendrían a ser. Y con eso se metía en los molinetes y uno empujaba el molinete aquel de madera, ¿se acuerdan? Con los palos de madera. Y uno pasaba y con eso tomaba el subterráneo. O sea que mi mamá agarra y me da 2, uno para la ida y uno para el regreso. O sea que agarro la información, nos despedimos y yo largué como pude nomás, ¿no es cierto? Y me meto en ese mundo de subterráneos en la zona de Times Square. El que no conoce Nueva York, que les digo que bueno, ahí en Times Square es un hub, digamos, de todos los subterráneos. Ahí se encuentran todas las líneas y hay no sé cuántos pisos, niveles y subtes que se cruzan para un lado, para otro. Y yo iba con ese papelito ahí y, claro, para encontrar el lugar, el subte que me tenía que subir, información, todo escrito en inglés, pasillos, escaleras que subían, que bajaban, mire, un terror, no miedo, un terror. Y encima el tema del tiempo, que yo miraba los relojes ahí en las plataformas y se me iba el tiempo y me decían antes de las 3 tenía que estar allá. Así que preguntándole a la gente con ese papelito, ¿viste? Please. Y algunos miraban, me mandaban para algún lado, otros no me daban ni 5 de bola. Las grandes ciudades, vieron, todo el mundo va apurado y cada uno con sus problemas. O sea que, sí,
Ese fue el tema. Por ahí me perdí, encontré uno que hablaba español, no sé si era dominicano, cubano, porque me decía, ¿para dónde tú quieres ir, chico? Y le mostré así, más o menos me indicó y me subí al tren. Y bueno, el problema era que yo no me podía perder, porque tenía solo 2 cospeles, 2 fichas para el subterráneo. Y si le erraba y me perdía, no teníamos teléfono, ¿ok? En aquella época todavía no teníamos teléfono, era teléfono fijo, no había celulares. Y claro, te perdés en Manhattan, ¿y cómo iba a llegar yo de regreso a mi casa, que vivíamos en Queens? O sea que bueno, agarré y me subí en un subterráneo que pensé que era el justo y me bajé más o menos donde me habían dicho que me tenía que bajar, en una calle que llamaba, una estación que se llamaba Canal Street. Y ahí salí del metro y empecé a caminar buscando la calle y preguntándole a la gente, porque claro, ahí te dan una dirección y vos no tenés un mapa, no conocés la ciudad de Nueva York, no sabés cómo son las calles, las avenidas, los nombres, y más que nada en la parte norte de Manhattan son todas avenidas y calles, o sea que son números, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, son las avenidas, Madison, Park Avenue, Lexington, y hacia arriba son las calles, digamos, la 42, 43, 44, 45. Pero en el sur de Manhattan, hacia donde yo iba, ya se corta un poco todo ese tema de calles así cuadriculadas y empiezan a tener nombres. O sea que hay que buscarlas por nombres, no por número. Y ahí se ponía la cosa un poco más peliaguda. Entonces me acuerdo que iba caminando en un momento y pasé por la vereda, estaban construyendo las Torres Gemelas. Una no había salido, todavía no había despegado ni siquiera del primer piso. Y la otra torre ya tenía como 15 pisos, tendría una cosa por el estilo, ¿no? Esas son las Torres Gemelas que fueron destruidas en el atentado del 9/11, ¿no? O sea que pasé justo por ahí al lado. ¿Quién hubiera pensado que un día se iban a venir las iban a tirar abajo de esa forma? Y bueno, finalmente llegué al lugar. Llego al lugar, entro y la recepcionista, sí, le doy el papel de la agencia. Ah, sí, me dice, ok, no hablaba ella español. Me pide el número del social, ¿se acuerdan que ya les dije el social que hace falta para trabajar en Estados Unidos? Le doy, anota todo así y llama para que venga alguien de atrás. Y viene un supervisor que se hablaba español, y me lleva hacia adentro, ¿no es cierto? No sé si era un segundo o un tercer piso, de esos típicos edificios de Manhattan, que son todos de ese ladrillo color medio marrón oscuro, también con la escalera de incendio de hierro que va bajando por la fachada del edificio. ¿Vieron como en las películas esa que hay que tirar para subirse, que tiene un sistema de pesas? O sea que cuando uno no la usa, la escalera sube sola a una altura que nadie de la calle se puede trepar. Es solamente para usarlas de los que se están escapando de un posible incendio del edificio, salen por las ventanas, bajan por esa escalera y cuando llegan al final empujan el último pedazo de escalera que tiene una pesa y baja, y con eso pueden llegar hasta la vereda, hasta la acera, ¿no? Esas escaleras están por todos lados, horribles, porque están justo delante de los edificios y le da un aspecto tétrico, horrible. Bueno, llegamos ahí, el tipo me vino a buscar y me lleva hacia la parte de atrás y yo ni siquiera sabía a qué iba a ir a trabajar, a dónde me llevaban, ¿no es cierto? Iba vestidito con mi ropa de Argentina, los zapatos guamicuero, un pantaloncito, camisa blanca, 16 años y bueno, ahí cambió la vida para siempre, ¿no es cierto? Porque ahí se cortó como decir, una parte, digamos, ahí se terminó la parte adolescencia, niñez, si se quiere, quedó de lado. Empezó la vida en lo que yo llamo la come-hombre, ¿vieron? Porque realmente los lugares esos de Nueva York eran come-hombres, ¿no? Y bueno, entramos y le digo, el tipo me dice, ¿habla español? Con acento caribeño. Sí, hablo español. ¿Y de dónde tú eres?, me dice. Digo, yo soy de Argentina. ¿Y usted?, le pregunto. Chico, yo soy de los revolucionarios, me dice.
Ah, usted es cubano, le digo. No, los otros revolucionarios. Nunca me dijo de qué país era, si era dominicano, puertorriqueño, qué revolución, no sé, estaría hablando de cuando lo sacaron a Trujillo en la República Dominicana, vaya a saber, ¿no? Bueno, me quedé con la duda hasta el día de hoy. Y me lleva hacia atrás y me pone al lado de un pallet, le decimos nosotros, creo que en español también es pallet, ¿no es cierto? Son esas cosas de madera donde se amontona mercadería encima, que tienen agujeros abajo y los puede levantar el montacarga, ese pallet, y estaba lleno, cargado de unas hojas, más o menos como el tamaño de esta mesa. Había resultado ser que era una imprenta este lugar, que imprimían cosas, ¿no es cierto? Una imprenta, un ruido. Y me dice, estaba lleno de láminas esto así, ¿no? Hasta arriba, casi más alto que yo era. Y me da una masa, uno de esos martillos con el mango corto, pero morrocotudos arriba, y me dice, chico, tu trabajo es pegarle a los bordes y sacar todo esto que no sirve para nada, me dice. Ok, o sea que las láminas estaban todas perforadas, así con agujeritos uno al lado de otro, donde sobraba lo que había quedado de papel que había que sacarle, ¿no? Y allá en el piso había un tremendo agujero que era una aspiradora que chupaba con un ruido, ¿viste? Chupaba todo. Entonces mi trabajo era pegarle así a los costados de la lámina para desprender todo ese papel extra que no servía ya, y caía al piso y se lo chupaba la máquina. Así que bueno. Ese fue mi primera actividad en la tierra de los estadounidenses, ¿vieron? Pegarle con una masa a una pila de papeles. ¿Y pagaba bien? El mínimo. El mínimo. Eran $60 por semana que me pagaban. Sí, $1.50 la hora, creo que pagaban en aquella época, una cosa por el estilo. Pero bueno, al menos estaba ya trabajando, ¿no es cierto? Y bueno, les di todo el día. Me había ido, imagínense ustedes, no había llevado nada más que los 2 cospeles, no había comido, no tenía ni para tomar agua. Yo veía que iban todos a las máquinas de Coca-Cola y sacaban latas de Coca-Cola, botellas eran en aquella época, no había latas todavía. No eran muy populares. Había, pero no eran muy populares. Eran esa botella de vidrio y la máquina de Coca-Cola tenía un abridor al lado donde uno metía el coso y le hacía... Y bueno... Y yo veía que estos tomaban Coca-Cola, y claro, para nosotros en la Argentina una Coca-Cola era en un cumpleaños, tal vez, una vez al año. La Coca-Cola en la Argentina siempre fue más cara que no sé, un producto de lujo era. Nosotros de chico, me acuerdo que mi mamá nos compraba una cosa que llamaba Vidú Cola, o si no, había otra que te vendían una botella de 1 litro que era un sirup, okay, al cual había que agregarle agua soda, que se llamaba Refrescola. Habían querido hacer una copia de la Coca-Cola, pero era una copia berreta, digamos, una copia barata. Y tenían la canción famosa aquella que hagan cola con Refrescola, la bebida popular, y te ponían el y la gente tomaba Refrescola. Pero no era Coca-Cola, era un sirup. O sea que la Coca-Cola para nosotros había siempre sido un lujo. Y esta gente tomaba en las máquinas Coca-Cola y claro, ahí cuando uno llegó a los Estados Unidos, de a poco se le fue abriendo un mundo y de poco a poco nos fuimos dando cuenta del engaño que había sido la República Argentina, porque el ciudadano vivía deseando prácticamente todo y las cosas eran inalcanzables, mientras que en este país parecía ser que tomar una Coca-Cola era como tomarse un vaso de agua, lo podía hacer cualquiera. Pero bueno, de eso más adelante les voy a contar. Entonces sí, me pasé todo el día laburando en eso, estaba lleno de chicas ahí jóvenes que me miraban y se reían. Yo las miraba y digo, ¿de qué se estarán riendo? Claro, en esa época en Nueva York eran todos hippies, ¿vio? La gente joven andaba vestida ya toda psicodélica, con unas ropas así de todos colorinche, y yo con mi ropita de la escuela secundaria de Argentina era como que una mosca en un tazón de leche blanca, ¿no es cierto? Una cosa que sobresalía y se reían. Bueno, ¿qué le íbamos a hacer? Entonces pasó todo ese día, me quedó la mano de darle con la masa y darle con la masa y darle con la masa,
y llegó la hora de irse a casa y bueno, ahí estaba la otra vez el problema para regresarme, ¿no es cierto? Qué subterráneo tenía que tomar, cómo hacer, más o menos fui acordándome cómo había llegado y caminando y tenía un cospel, un token que se llama en inglés, le dicen tokens a eso, ¿no es cierto? Que era una ficha grandota así de metal y tenía como una especie de un símbolo así en el medio cortado como un triángulo, ¿no es cierto? Y digo, bueno, si yo me llego a perder, a mi casa no llego más, porque teléfono no tenía, ¿cómo me comunicaba? No había forma. Más dinero para tomar otro subte no tenía, o sea que no podía salir del subterráneo. Aunque me haya equivocado, tenía que buscar la forma de poder cambiar de plataforma otra vez y no salir a la calle, digamos, ¿no? Y un estrés, pero una situación bastante difícil. Y bueno, llegué finalmente, cómo, no sé, pero llegué a mi casa ese día bastante tarde, hambreado, poco lo que había en casa para comer y tampoco no teníamos todavía no teníamos utensilios, nada, no había nada en ese apartamento, estaba todo vacío. Así que, sí, ese fue el primer día laboral en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Mi hermana melliza todavía no había conseguido nada. Después, un poco de tiempo más adelante, ella también consiguió un trabajo en una factoría que hacían bolígrafos. Estos. Ella los tenía que armar, ponerle el resorte y no sé qué, se hacía todo a mano, no sé, le pedían que haga no sé cuántos bolígrafos por día tenía que hacer. Y sí, esa fue la forma en que más o menos empezó la situación laboral en los Estados Unidos. Mi hermana, otra, la del medio que decimos nosotros, seguía trabajando allá en Fire Island. Mi mamá estaba en casa. Mi hermano había tenido también su comienzo de trabajo. Así que sí, eso fue lo que pasó. Al otro día, no sé, creo que el primer sábado fuimos a Manhattan con mi hermano a ver de cobrarle lo que le habían quedado debiendo a mi mamá. El tipo tenía una casa, como ya les dije, de electrónica sobre la Quinta Avenida. Y llegamos y bueno, le dijimos quiénes éramos y él ya sabía que íbamos a venir a cobrar lo que él le debía a mi mamá y nos quería entregar a cambio de lo que le debía a mi mamá, nos quería entregar, recién habían salido las calculadoras electrónicas, ¿eh? Okay. Y lo único que hacían esas calculadoras era sumar, restar, dividir, multiplicar y creo que sacaban porcentaje. Y valían como $110 cada una, eran esas chiquititas, ¿viste? Uh-huh. Y nos quería hacer que nos llevemos una calculadora. Y claro, ¿para qué queríamos nosotros una calculadora? Para calcular nuestra miseria, ¿viste? Porque otra cosa no podíamos calcular si no teníamos un peso. ¿Qué íbamos a sumar ahí? Las cuadras que caminábamos, nada más. Así que le dijimos, no. Y al final nos llevamos una radio, ¿ok? Una radio de esas que es realmente cara porque, o tal vez hoy son más baratas porque hay una producción masiva, pero en esa época también recién empezaban estas cosas con transitores y productos electrónicos nuevos, o sea que la tecnología esa era cara en aquella época. Nos llevamos esa radio y era la radio, yo me acuerdo que nos despertaba toda la mañana, tenía una alarma. Uh-huh. Nos despertaba teníamos que ir a trabajar, ¿no es cierto? O sea que me acuerdo que la habíamos puesto en AM, WABC, New York, la radio típica de Nueva York, WABC, era la estación, que todavía está, WABC, y con eso nos despertaban todas las mañanas. Así que bueno, mi hermano siguió trabajando ahí, el patrón estaba muy contento con él. Esta gente había sido estos hipachos, vieron que habían empezado él y la esposa. Este hombre, la esposa era una artista comercial y había empezado a dibujar estos pósters psicodélicos, estas láminas con dibujos psicodélicos. Uh-huh.
que los pintaban con una pintura que brillaba. Estaba de moda la luz negra en aquella época, que era una luz media violácea, ¿viste? Y todo brillaba con esa luz, le daba un brillo. Entonces la señora dibujaba estos póster y con el esposo se iban al Village, que era la zona de Manhattan donde estaban todos los hippies, y los vendían en la calle. Y les empezó a ir tan bien que finalmente se montaron una compañía. Y ahí es donde estaba trabajando mi hermano. Era una compañía donde tenían ellos el departamento de arte, que estaban todos los artistas estos que dibujaban estas cosas raras, vieron. Para mí que se drogaban de alguna manera, porque ningún cerebro normal podía hacer esos dibujos. Eran cosas salidas de, yo no sé, de una pesadilla, ¿vieron? Y bueno, y se vendían. Y ahí es donde estaba trabajando mi hermano. O sea que después de más o menos, calculo yo, un par de semanas habrán sido, la chica esta le dice a mi hermano que necesitaban otra persona y si yo estaría interesado en ir a trabajar con ellos. Y claro, cómo no, ir a trabajar junto con mi hermano, los dos transportándonos por el mismo camino, todo. O sea que yo dejé el trabajo en la imprenta ese, de pegarle con la masa a los pallets, y me voy a trabajar con mi hermano, ¿no es cierto? Esta compañía estaba en Manhattan también, estaba en la calle 26, entre la Sexta y la Séptima Avenida, ahí estaba. Y el trabajo en sí, ¿cuál era, digamos? Ellos ya tenían una cosa armada bastante grande, bueno, los pósters después que los dibujaban, los mandaban a imprimir a una imprenta, y de la imprenta los mandaban en paquetes de 500 y envueltos en un papel madera color marrón, de ese papel que se usaba antes. Entonces llegaban los camiones, nosotros teníamos que bajar, estaba el ascensor, que tenía un ascensorista, aquellos que trabajaban con la palanca, ¿viste? Así, estaba un tipo de color ahí, siempre nos llevaba, uno tocaba el timbre, paraba en el piso, bajábamos con los carritos a buscar lo que venían los camiones. Y lo teníamos que subir a la compañía. Después había un grupo de 4 o 5 personas, bastante mayores, chinos eran, sentados en unas mesas, que eran unas mesas de madera, ¿no es cierto? Madera rústica. Y aquí tenía un motor eléctrico con un eje, ¿no es cierto? Con un eje así. El eje tenía una ranura todo a lo largo. Entonces ellos estaban sentados aquí en una silla y tenían un acelerador. Mi trabajo era llevarle los paquetes con los pósters, ponérselos ahí, sacarles el papel, dejárselos ahí. Entonces, ¿qué hacían? Ellos agarraban el póster, lo metían en el eje, ¿no? Lo sujetaban así, aceleraban el eje y enrollaba el póster en el palo ese, quedaba enrolladito así, y después agarraban una cosita de plástico, una bolsita de plástico, y se lo ponían, lo sacaban y lo metían ahí en un balde. Y yo les tenía que poner los números, porque cada diseño tenía un número de artículo, ¿no es cierto? Bueno, ese era el trabajo más o menos, iba bien, a mí también me pagaban $80 por semana, que era, comparado al otro, era bastante dinero. Y creo que trabajé ahí un par de semanas. Hasta que un día viene esta chica que se llamaba Jenny, la que vivía en el apartamento abajo, la que nos llevó a estos trabajos. Viene Jenny y me dice, ella hablaba un poco de español también, porque la mamá era puertorriqueña. Hay un problema, me dice. Se han dado cuenta que cuando llenaste la aplicación tenés menos de 17 años. Y en Estados Unidos, por ley, una persona que no tiene 17 años no puede trabajar a tiempo completo. ¿Okay? Tiene que estar en la escuela, no los dejan trabajar 17 o más o menos. O sea que me dice, tenés que venir conmigo, era la hora del almuerzo, y me lleva, yo ni sabía qué pasaba, ¿viste? Porque me dice, y me lleva de regreso a Queens, donde vivíamos nosotros, y para en una escuela secundaria. Y se mete ahí a la escuela, me dicen a mí, sentate en un banco ahí en un pasillo, y se mete a hablar con la directora. Me quería ir a registrar en el colegio. Claro, esta chica que no tenía ni idea de las necesidades nuestras. ¿Qué estudiar? Si nosotros lo que teníamos que hacer era trabajar para sobrevivir. El estudio era lo último en el cerebro de uno en ese momento.
y entra a hablar con la directora y pasa el rato, y yo sentado ahí, y sale y me dice, no, me dice, como no tenés los papeles, no sé qué, en aquella época era un poco más difícil también, no te pueden inscribir en la escuela. Y yo por dentro digo, menos mal, ¿no es cierto? Porque si no me hubieran inscrito y me hubiese tenido que escapar yo a trabajar en otra cosa, porque no podía, directamente nadie podía dedicarle un minuto de estudio en esa situación. Era producir o morir. Y bueno, me dice, pero no te pueden dar más trabajo, me dice, no podés seguir trabajando en esta compañía porque es ilegal. O sea que de golpe y porrazo me encuentro otra vez en la calle, desempleado yo también, o sea que quedó mi hermano trabajando, que él tenía edad como para trabajar full time, y yo me quedé en la calle. O sea que otra vez a buscar empleo nuevamente. Bueno. No sé si fue a través de la misma agencia o ya no me acuerdo cómo, pero conseguí un trabajo en Queens, esta vez, en una fábrica de plásticos que se llamaba Canal Plastics, Plásticos Canal. Y ahí no me preguntaron si tenía 16, 17, lo que fuera, esa era otra come hombre, vieron, de las que hay tantas en Nueva York, esas calles sin salida, trabajos sin salida, esclavitud. Y bueno, me tomaron ahí, me dijeron vení para aquí, me pusieron delante de una sierra de carnicero, ¿vieron las que hay aquí en Argentina, en Sudamérica, cuando el carnicero corta la carne, los huesos, esa sierra que tiene un carro? Y, igual, la misma sierra, solo que le habían adaptado sobre el carro que se mueve, le habían hecho una plataforma de madera, sobre la cual había que poner los productos que ellos me traían de plástico, y mi trabajo también era cortar el excedente de plástico que venía de la máquina inyectora, que le daba la forma, y quedaban los pedazos que siempre hay que cortar. Así que, buah, todavía me acuerdo de hoy cuando venían en unas cajas grandes así, yo abría esas cajas y el olor que salía de ahí adentro, ese plástico con el olor a, ¿cómo se llama? Acetona. Lo mataba a uno. No me dieron ni máscara, no me dieron protección para los oídos. El ruido que hacía esa sierra cuando yo cortaba ese plástico con esa sierra de carnicero era ensordecedor. Yo me llevaba pedazos de algodón para meterme en los oídos porque me dejaba sordo, no escuchaba ni lo que me decía el que estaba al lado. Después de cortar un rato con eso, lo único que sentía era adentro del oído, un zumbido atroz. Y sí, y el otro peligro era que 2x3 la sierra se rompía y pegaba un chicotazo la hoja. Y había que tener cuidado no tener una mano cerca o algo porque te la limpiaba. Así que sí, ahí trabajé hasta que cumplí los 17 años, que habrán sido como 6 meses más o menos, 5 meses y medio, una cosa así. Todas las mañanas, levantarse temprano, ir ahí, cortar plástico todo el día, volver a casa. Yo me acuerdo que llegaba a casa y me sentaba, en esa época ya teníamos un sillón, habíamos encontrado, no sé, en la calle, un sillón verde, me acuerdo, nos lo habían regalado, no sé qué, y ya teníamos un sillón. O sea que me sentaba en el sillón y me quedaba dormido, porque claro, uno nunca había tenido la experiencia de haber tenido que meter tantas horas de trabajo y cómo se trabaja en Estados Unidos, que allá media horita para almorzar y no levantes la vista del producto o de lo que estás haciendo porque viene un supervisor y te levanta pero a los gritos, porque no es nada de que, sí, me rasco, miro el celular, que tampoco no había en aquella época, como ve tanto uno que hacen los que están trabajando hoy en día, ¿no? Era más intensa la cosa. Así que sí, trabajé ahí hasta que se cumplió la fecha en que tuve 17 años. No sé, salí más sordo que otra cosa, porque el ruido de ahí adentro, hasta el día de hoy, me persigue eso, ¿no es cierto? Y cumplí los 17 y todavía me dijeron que sí, que hacía falta gente donde estaba trabajando mi hermano, o sea que me tomaron de regreso en la compañía esa, en el Tercer Ojo, The Third Eye, se llamaba en inglés, el Tercer Ojo. Bueno, para este entonces ya mi mamá se había puesto en contacto con
la esposa del primo segundo de mi mamá, que estaban en Miami, los que nos recibieron en su casa, tenía un hermano viviendo en Nueva York, ¿ok? Y él era gay y vivía con otro tipo, y también vivían con la mamá del otro, de la pareja de él. O sea que a través de ahí nos hicimos de unos conocidos también que eran cubanos, gente muy buena. Nos regalaron un par de camas, o sea que por lo menos mi mamá ya y mi hermana tenían donde dormir. Nos regalaron, me acuerdo que en aquella época en las estaciones de servicio, cuando uno llenaba el tanque, te regalaban unos tremendos vasos de vidrio grandes, unos lindos. Nos trajeron un montón de esos vasos que regalaban en las gasolineras. Nos trajeron una mesita y 4 sillas, pero era una mesita de esas donde se juega el póker, ¿no? Okay. Esas típicas mesas bajitas, que son para 4 personas, chiquititas, las sillas plegables, con como una especie de cosa verde, ¿no es cierto?, donde uno se sienta, y la mesa de arriba también tenía como un hule, como un plástico verde, pero la tapa no era de madera, era como de un cartón prensado. O sea, ¿qué pasa? Que con el tiempo esa mesa se había hundido en el centro, ¿eh? Entonces, cuando uno se sentaba en la mesa a tomarse un plato de sopa o algo, si vos lo ponías así, como estaba hundida hacia el centro, todo se rebalsaba y se caía el líquido hacia adentro. O sea que tenías que comer con una mano nivelando el plato y con el otro podías agarrar la cuchara o lo que fuera para mantenerlo, viste, nivelado, porque donde lo soltabas de aquí se te escapaba todo y se caía sobre la mesa. Y la mesa estaba destartalada. Poco a poco así fuimos armando un poquito el tema de la casa, comprando algunos cubiertos, un poquito aquí, un poquito allá. Y bueno, el tema fue que para pagar el primer mes de alquiler no llegamos, ¿ok? Contábamos y contábamos y contábamos ese dinero y no llegábamos. Faltaban $100. Me acuerdo que le pedimos a mi hermana si le podía pedir prestado a este muchacho Gary, el que había estado en la estación recibiéndonos, que era un amigo que tenía ella que había conocido cuando estudiaba en Estados Unidos, y el tipo le dijo que no le prestaba $100, así que le dijimos, no lo queremos ver más en la casa, ¿ok? Acá no entra más el tipo, no nos puede prestar $100 viendo la situación que estamos, out, fuera. Y por suerte, mi mamá se había llevado en la valija cuando ella viajó un mantel que le había regalado mi abuela, el único regalo que había ella recibido de su madre, un mantel que le llamaban el mantel de Manila, porque era así como esto, ¿ves? Todo, ¿cómo se llama esto en español? Un embroidery, sí, y estaba todo bordado a mano con florcitas de todos los colores, rosas y todo tipo de variedad de flores y diferentes colores, y aquí de los costados le colgaban unos flecos dorados, una cosa, una obra de arte era ese mantel. Y ella le comentó a la mamá de uno de estos 2 muchachos que vivían si le interesaría comprarlo, y a la señora le gustó tanto que dijo, sí, yo se lo compro, ¿cuánto quiere? Y mi mamá le pidió $100. Y sí, fueron los $100 que ayudaron a nivelar el dinero que necesitábamos para pagar el otro mes de alquiler, y con eso pudimos pagar el alquiler para que no nos desalojaran, ¿no es cierto? Así que son las cosas del destino y las cosas de la vida y las vueltas del destino. Si ella no lo hubiese puesto en su valija cuando viajó y no lo hubiese traído a Nueva York, esos $100 no los hubiésemos conseguido, no sé, de ningún lado. O sea, ¿qué hubiese sucedido con nosotros? ¿Vieron cómo juega el destino muchas veces? Una pequeña acción que uno no le da la más mínima importancia puede llegar a jugar un papel tan importante al final de una historia, digamos, ¿no es cierto? Eso fue lo que nos salvó a nosotros el primer mes de pagar alquiler en Estados Unidos. Ese mantel fue lo que prácticamente nos salvó la vida, ¿ok? Y sí, así que, bueno, seguimos trabajando, fuimos amoblando la casa de a poquitos, como pudimos.
el trabajo nuestro era una cosa media rara, porque ahí adentro eran todos estos hippies, pero los verdaderos, no los hippies que habíamos dejado nosotros en la Argentina, que eran, viste, una copia pobremente de lo que era el verdadero hipacho, ¿no es cierto? Estos eran tipos todos con unos pelos largos, barbas gigantescas, unas ropas. Teníamos las escaleras de incendio en ese lugar que también daban hacia atrás, y a la hora de los breaks o las pausas, que te daban 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde, y nos daban 1 hora de almuerzo. Eso sí nos daban. Estos tipos iban a las escaleras de incendio y sacaban los cigarros de marihuana, ¿viste? Y le daban, ¿querés probar? No, nosotros, ¿viste? Era la marihuana, las drogas, era cosa que escuchábamos cuando estábamos en Necochea, pero que hacían los que tocaban rock, los rockeros, esas eran cosas que... Y se reían de nosotros, ¿viste? Había uno que se llamaba Ángel, era de color. Y me decía siempre, a mí se me reía por los zapatos gomicuer. Me decía, hey man, look at those shoes, man. Oh, you gotta get new shoes, man. Tenés que comprarte zapatos nuevos, me decía. Yo miraba los gomicuer y decía, pero bueno, ¿qué tienen de malo mis zapatos? Pero claro, estos tipos andaban con una bota como de terciopelo, llena de estas cosas brillosas, como que les ponen que parecen que... Era otro mundo para nosotros, ¿no es cierto? Y éramos nosotros chicos, qué sé yo, el típico pelitos cortos, cara limpia, ¿no es cierto? Pero nos aceptaron muy bien, sí, eran bien amistosos, nos preguntaban mucho sobre Argentina, eran algunos todos medio... Estaba la época, que no se olviden, que en aquella época estaba la guerra de Vietnam, y eran muchos de ellos activistas contra la guerra, y nos preguntaban a nosotros qué pensaban en la Argentina, de todo eso. En fin, fuimos haciendo, no sé si uno los puede llamar amigos o conocidos, porque en Norteamérica la amistad, tal vez como uno la concibe aquí en Sudamérica, no existe. Esos amigos de vida, de esos amigos del corazón, ¿no es cierto? Allá la gente se llama amiga mientras trabajan juntos, y después cada uno agarra por su lado y nunca más se supo el uno del otro, o sea que son conocidos, les digo yo. Bueno, y esa fue más o menos la manera en que comenzamos. Ahí ya nos estábamos estabilizando un poco. Iban pasando los meses, habíamos hecho un pozo en común, o sea que todo el dinero que se ganaba se ponía en un pozo en común, se mandaba dinero para pagar los pasajes, se mandaba dinero para que viva la otra parte de la familia que había quedado atrás, y los gastos de funcionamiento de la casa, ¿no es cierto? ¿Cuánto llevamos ya? 50 minutos. Bueno, lo paramos aquí. Okay. Bueno, entonces sí. Paramos aquí porque ya va 1 hora de charla. Le damos la próxima serie, el próximo capítulo, cómo sigue después, todo el tema de cómo hicimos para tratar de solucionar nuestro problema legal. Porque se nos acababan los tiempos de estadía legal como turistas y no sabíamos cómo íbamos a hacer. Así que ese también es todo un historial, cómo se llevó a cabo, y sí, esperemos que esta parte también les haya interesado para todos aquellos que quieran emigrar algún día, que estén pensando hacerlo. No es fácil, ¿okay? El problema más grande que uno tiene cuando emigra es que llega a un país donde no tiene trayectoria, ¿okay? Toda su trayectoria como persona, como ser humano, queda atrás. Usted llega a un país donde no lo conoce nadie, donde usted no es nadie, donde a nadie le importa qué le pueda pasar, qué no le pueda pasar, donde todo su, ¿cómo se puede decir? En su país de origen quizás usted tenía un título, una posición social, o doctor esto, doctor aquello. Bueno, el que emigra así a la mala de cero, sin que lo contrate una compañía y llegue como un doctor, un ingeniero o lo que sea, olvídese, porque ahí no importa si usted tiene títulos de nobleza o si usted tiene títulos de universitarios de los mejores, si tiene un máster o si tiene
tiene un doctorado. Usted lo ponen ahí al lado de otro tipo que capaz que no sabe ni leer ni escribir y los dos iguales. Nada de que, no, porque yo el doctor, que esto, que el otro. No. Eso no funciona. Y eso es lo que mucha gente no llega a poder sobrepasar, digamos, ¿no es cierto? Que llegan a un país, salen de un país donde son considerados como alguien en la sociedad, tienen un estatus y llegan a un lugar donde no son nada, digamos, son seres humanos, pero no tienen estatus, no tienen trayectoria, no hay que empezar de cero, no conocen, no tienen amigos, y eso es lo que hace que muchos se regresen, porque dicen, pero ¿cómo? Yo aquí no me maté estudiando para tener un título de X y acá termino siendo nada. No, yo me regreso a mi país que por lo menos alguien soy, ¿no es cierto? Esa es la parte con la que mucha gente choca también, ¿no es cierto? Después vamos a hacer un capítulo entero sobre el tema de cómo es, qué se siente, qué pueden esperar. Y bueno, sí, esta ha sido la cosa real como sucedió, así se lo estoy contando abiertamente, sin tapujos y sin darle vuelta al asunto, al grano, como siempre yo les digo. Así que bueno, vamos a tratar de largar este video hoy, lo vamos a ver si hay suficiente fuerza en el internet para que salga hoy mismo, y si no, en cualquier momento que tengamos la potencia suficiente, lo sacamos al aire. Tengan paciencia, no es que no lo quieramos hacer, así que bueno, nos despedimos. Okay. Hasta la próxima. Hoy se vota en Canadá, el domingo se vota en Argentina, con tranquilidad, ¿ok? Y bueno, no digo más nada. No digo más nada. Bueno, gracias por la tercera parte, Ya. y ya nos vemos pronto con la cuarta, Sí, ¿no? ya viene la cuarta, sí. Ok. ¿Ok? Chaucito. Chao. Chao.